Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. En esta ocasión, te traigo la historia en la que una mujer, a la que llamaremos Madison, desde pequeña descubrió que muchas de las cosas que veía y escuchaba, solamente ella podía hacerlo. Quédate conmigo y disfruta de los siguientes 2 relatos, que serán el inicio de muchos más. Pero antes, te recuerdo que todas las historias del canal son originales, por lo que no las podrás encontrar en ningún otro lugar. Sin más preámbulo, Viviendo con el Miedo presenta Madison, Crónicas de una Vidente. En esta ocasión, les contaré mis 2 primeras experiencias, las cuales marcaron el inicio de mi vida como sanadora y vidente. Tengo muchísimas más que poco a poco se las iré relatando, pero estas 2 son muy especiales para mí. En la actualidad, ya me es difícil ayudar a la gente, puesto que mi edad es avanzada y cada vez que hago algún trabajo de curación, me quita fuerzas y mi salud me lo reclama. Pero me reconforta saber que hay hermanas y hermanos buenos en el mundo que ayudan a las personas que lo necesitan. Todo empezó cuando tenía la corta edad de 8 años. Me di cuenta de que muchas de las personas que veía o me hablaban, solamente yo las podía ver o escuchar, ya que ni mis padres ni mi hermana María de 10 años se percataban de las situaciones. Yo vivía en una de las avenidas más concurridas de la ciudad, la cual estaba ubicada a un par de cuadras de la Plaza de Toros, por lo que la gente continuamente pasaba por ahí. A veces, hasta artistas de cine y toreros famosos caminaban justo enfrente de la casa, hablando de la época de los 40, y en varias ocasiones hasta llegué a cruzar palabra con ellos. Una tarde, estaba jugando en el jardín. Mi hermana estaba adentro con mi madre, pero yo jugaba con un par de muñecas en la terraza que teníamos. El lugar estaba seguro, ya que había una reja que no permitía el acceso a la propiedad, por lo que libremente podíamos jugar ahí sin ningún peligro. Recuerdo muy bien que algo llamó mi atención hacia la calle, por lo que dejé mis muñecas y me levanté a ver, y vi cómo pasaban frente a la casa una familia de 3 integrantes. La madre, quien iba elegantemente vestida con un conjunto de saco y falda de color azul marino, sombrero y un collar de perlas que con su color blanco hacían contraste con aquel traje sastre oscuro. El esposo vestía un traje de color gris y sombrero que hacía juego con el mismo, y un niño de no más de 5 años, quien llevaba un trajecito de bermuda y saco, con un sombrerito muy peculiar. Él tomaba a su madre de la mano, pero lo que me llamó más la atención fue que los 3 voltearon a verme con una mirada extraña. Pasaron justo frente a mí, y a pesar que les di las buenas tardes, ellos me ignoraron completamente. Yo pensé que eran unos maleducados y sin más, regresé a jugar con mis muñecas. Al día siguiente, salí nuevamente al jardín, pero esta vez con María, mi hermana. Y recuerdo que estábamos recogiendo unas hojitas para jugar a la comidita, cuando vi que pasaba nuevamente aquella familia que había visto el día anterior. Yo llamé a mi hermana y le dije: «Mira, María, esa familia la vi ayer y fueron muy groseros conmigo». Los saludé y no me contestaron. Mi hermana, extrañada, me dijo que no vio a nadie pasar. Yo le dije que sí, que era una pareja con su hijo. Recuerdo que ella corrió rápidamente hacia la reja y se asomó como pudo. Volteó en ambas direcciones, pero no vio nada. Se giró y me dijo: «No vi a la familia, a lo mejor se dieron vuelta en la esquina». Yo simplemente asentí con la cabeza y seguimos jugando. Al día posterior, salimos nuevamente al jardín a jugar. Pero yo estaba intrigada con esa familia. La tenía grabada en la mente. Tal vez porque no me habían saludado, ya que en aquel entonces era muy común dar los buenos días o tardes y las personas regresaban el saludo, algo
que al día de hoy muchas personas han olvidado hacer. Calculé la hora en que los había visto, pero en esta ocasión me subí un poco a la bardita en la cual estaba empotrada la reja y vi a lo lejos, justo donde iniciaba la cuadra, que aquellas personas venían caminando. Me di cuenta que estaban vestidos exactamente igual como los había visto la primera vez. Y vi cómo pasaban frente a mí. Ellos giraron al mismo tiempo sus cabezas, clavándome la mirada fijamente. Yo le grité a mi hermana y a mi madre para que vinieran a ver, pero ese grito no solo lo escucharon ellas, sino que una señora que vivía a 2 casas de nosotros también lo escuchó, ya que estaba cruzando la calle. Llena de curiosidad, se acercó también a verme. Me saludó y me dijo: «Hola Madison, ¿todo bien?». Mi madre llegó junto con mi hermana. Yo les dije que había visto nuevamente a la familia y que se veían justo igual a la primera vez. La misma ropa, el mismo collar, y que al llegar a la esquina habían desaparecido. Mi madre no me creyó. Mi hermana me dijo que a lo mejor lo imaginé. Pero Manuelita, la vecina, se guardó para sí misma los comentarios. Entré a la casa un poco disgustada porque no me habían creído. Al día siguiente era sábado y mi madre me mandó a comprar un par de litros de leche que vendían justo a la vuelta de la casa. Al regresar, doña Manuelita me estaba esperando. Con una seña me llamó para que vaya a verla, por lo que crucé en su dirección. Al estar frente a ella, me preguntó que cómo era la familia que había visto. Yo le describí exactamente cómo eran, el color de cabello de cada uno, sus vestimentas, todo. Luego sacó un periódico y me lo enseñó. Ahí había una fotografía de la familia que veía pasar enfrente de la casa, y el encabezado decía: «Muerte trágica de la familia Jiménez». Y la fecha era de 1938. Habían fallecido porque un conductor de autobús se había salido de la calle y los atropelló justo en la esquina donde yo veía que desaparecían. Manuelita me dijo que los conocía, ya que vivían a un par de cuadras y en varias ocasiones fueron a visitarla para pedir favores. Yo, inocente, le pregunté que a qué favores se refería, a lo que ella me contestó: «Favores que la gente te pide cuando algo no tiene solución terrenal», agregando: «Madison, quiero que vayas hoy a mi casa antes de las 5 de la tarde. Ahí te contaré todo». Fui antes de las 5 como me había pedido, y al entrar a su casa, me llevó a un cuarto que tenía justo a un lado de la sala. Ahí tenía una mesa muy grande que fungía como altar. Tenía frascos, hierbas, figuras de santos, vírgenes y una estatua de la Santa Muerte muy grande. Yo le pregunté que qué era todo eso, y ella me dijo que hacía trabajos que las personas le pedían, que era un conducto para llevar a cabo los deseos de la gente, y que para eso tenía que hacer y pedir ciertas cosas a sus santos. Me dijo que yo tenía ese don, pero más grande que incluso el de ella, y que ahora en adelante me ayudaría a desarrollarlos. Mientras estábamos platicando, llegaron 4 personas a su domicilio. Ella los llevó a la habitación donde estaba su altar. Se sentaron en unas sillas que tenía, mientras que ella y yo nos manteníamos de pie frente a aquellos. Nos miraban fijamente. En eso, doña Manuelita me dijo que habían venido a buscar ayuda porque alguien había secuestrado a uno de sus hijos. Y fue cuando tuve mi segundo roce con lo paranormal. Antes de contarles la siguiente vivencia, quiero darles las gracias a todos ustedes que me escuchan constantemente, que cada video que publico me escuchan y me comentan. Me motiva mucho, estoy muy agradecida, en especial a Euskadi Elena, Encarnación González, Graciela Miranda, Aline Marín, Samira Ledo, Karina Felipe, Violeta Pelayo y Elba Ayala.
De verdad, estoy muy agradecida y sé que me escuchan. Yo soy de México, pero sé que me escuchan hasta Estados Unidos, España, Brasil, Perú, Argentina, Colombia y no tengo palabras. Gracias. Ahora sí, continuemos con la vivencia. Yo me quedé sorprendida. Pensé en aquel momento en el por qué no habían acudido a la policía o a otro sitio para que los ayudara. Doña Manolita me dijo que hacía varios días habían secuestrado al muchacho y que la policía no lo había encontrado, pero que querían pedir ayuda a sus santos para que les diera alguna pista que los llevara al paradero de aquel chico, el cual no tendría más de 14 años. Recuerdo muy bien que doña Manuelita me dijo que me apartara de ella, que le diera espacio, por lo que caminé un par de pasos hacia un costado y ella empezó a hacer unas invocaciones. Empezó como a mover la cabeza de manera extraña. Empezó a decir ubicaciones, color de casas, señas particulares. En eso, en mi mente vi como si una película pasara frente a mí y le grité, ¡no! Ahí no está. Todos giraron a verme, incluyendo doña Manuelita. Entonces ella me dijo, ¿qué pasa, Madison? ¿Qué ves? Me acuerdo que me acerqué a ella y volteé hacia las personas. Empecé a decir las cosas que había visto en mi mente. Era como una visión. Dije una calle exacta, color de casa, señas particulares. Se quedaron sorprendidos todos los asistentes. Doña Manuelita cada vez me hacía más y más preguntas, hasta que llegó un momento que reaccioné. Se levantaron los visitantes y salieron presurosos del lugar. Ella los acompañó a la puerta y de regreso me trajo un vaso con agua de limón. Me dijo, debes estar muy cansada, ve a casa a descansar. Mañana te veo en la tarde para empezar a enseñarte las cosas básicas que debes aprender. Me fui a casa después de beber el refresco y me acuerdo llegar muy cansada, por lo que después de cenar me acosté a dormir. Al siguiente día, cuando fui a tomar mi primera lección, por así decir, me dijo doña Manuelita que habían encontrado al muchacho en la ubicación exacta que les había dicho, que estaba sano y salvo, que me mandaban agradecer. Continuó diciendo que tenía yo unos dones extraordinarios, los cuales debo de aprender a utilizar. Yo le dije que mi mamá no me dejaría, pero ella me dijo que al tener un don tan grande, era mi obligación ayudar a las personas que lo necesitaban, por lo que a partir de ese día asistiría a su casa con el pretexto de que la iba a ayudar con algo que necesitara en su hogar o para hacerle compañía, ya que tenía alrededor de 70 años y era soltera. Pero en realidad, iba para que me enseñara, según yo, a curar a las personas a través de Dios. Pero realmente me estaba dando las primeras lecciones para utilizar otro tipo de magia. Semanas más tarde, colocaron 3 cruces en la esquina donde falleció aquella familia y desde ese día jamás los volví a ver. Le pedí al canal Viviendo con el Miedo que publique mis vivencias para que las personas sepan que aunque haya mal en el mundo, también hay un bien y ese es más grande. Y aunque vivan con el miedo, no hay que perder la fe. Gracias a la señora Madison por su amor al prójimo y por haber ayudado a tanta gente cuando más lo necesitaba. Además de que ella nunca cobró un solo centavo por hacerlo, porque dice que las obras de Dios no deben de cobrarse. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?